Hola amigos. En este video, como podrán ver, estaremos escuchando diferentes historias y anécdotas perturbadoras o extrañas relacionadas con el mar o el océano. No sé a ustedes, pero a mí el mar es de las cosas que más me aterran en la vida. De hecho, no sé qué hago aquí, XD. Bueno, por otro lado, yo te pregunto, ¿has tenido alguna situación extraña o aterradora relacionada con el mar o el océano? Compártela en la caja de comentarios para comentarla entre todos. Sin nada más que decir, espero que disfrutes este video, comencemos. Fui a la playa con amigos y nos quedamos a dormir en un hotel en la costa. A la noche decidí salir a la playa solo a ver las olas. No tenía intención de quedarme mucho ni de meterme al agua, claro, simplemente nunca había visto el océano de noche y quería experimentarlo. Ahora, no soy una persona deprimida, nunca he tenido pensamientos suicidas y me considero optimista, pero estando cerca del agua solo, sentí una sensación de desesperación y miedo. De repente me sentí obligado a meterme al agua y la sensación era muy fuerte. Sentí un tirón para entrar y tuve que convencerme de que no lo hiciera. De verdad pensé cosas como no puedes entrar, tu familia nunca te encontrará, y mi siguiente pensamiento fue: está bien, es hora de irte, te sentirás mejor cuando todo termine. Estuve ahí parado, de verdad, considerando ahogarme. Me sorprendió a mí mismo por tener esos pensamientos y terminé dando media vuelta y volviendo al hotel. La sensación de meterme al agua era tan fuerte que lo busqué y al parecer hay un fenómeno que mucha gente reporta donde el océano te llama. No he tenido ningún pensamiento de acabar con mi vida antes o después de ese momento, solo una sensación tan extraña de sentir que el agua estaba conectada y comunicándose conmigo. Navego en barcos altos. Una vez, atravesé un hueco en una línea enorme de tormentas, como una sola pared de mal tiempo, oscura, llenando todo el horizonte y viniéndonos encima. Bajamos las velas hasta las velas de tormenta porque se veía que se iba a poner feo, feísimo. Luego, suena ridículo cuando lo escribo, como si fuera un cuento exagerado y dramático, pero se abrió un hueco casi directo frente a nosotros, y cruzamos por ahí con esa atmósfera bien inquietante, con rachas chiquitas golpeando las velas, pero nada que ver con los vientos pesados que esperábamos. La pared se fue moviendo detrás de nosotros mientras volvíamos a aguas tranquilas, y no mucho después ya ni se veía ningún hueco. Me jaló la corriente, no tenía absolutamente ningún control sobre lo que pasaba. Tenía 12 años, completamente a merced del océano. La única razón por la que estoy vivo es porque me llevó hasta la orilla. Si me hubiera llevado mar adentro, nada me habría salvado. Nadie se dio cuenta de que había desaparecido hasta que salí tambaleándome del agua. Nunca más, volveré a meterme al océano. Era como a las 11:30 p.m. Estábamos a unas 200 millas de la parte más cercana de tierra. Vi que se activaba una bengala blanca. Le avisé al oficial de guardia y le di rumbos aproximados. La bengala estaba a no más de 10 millas. El oficial fue y le avisó al capitán. El capitán nos dijo que nos dirigiéramos hacia esa dirección. Según el radar no había nada en esa dirección, pero mejor prevenir que lamentar. El capitán no estaba muy preocupado porque no era una bengala de socorro. Seguimos esa ruta por media hora, pero no encontramos nada, así que volvimos a nuestro rumbo normal. Justo antes de que cambiaran las guardias a las 00 y justo antes de retomar el rumbo, escuchamos algún silbido en el canal 16 de VHF, normalmente la frecuencia de socorro, pero aún así no vimos nada en nuestros radares. El capitán seguía sin preocuparse, así que lo dejamos así. Anoté en bitácora lo que pasó y nuestras coordenadas, por si llegaba a pasar algo y alguien de verdad se hubiera perdido en el mar, pero nunca se reportó nada por la guardia costera ni por ningún otro barco. Me desperté a las 3 am por una alarma de búsqueda y rescate, Excoastie. Me lanzo corriendo al bote, lo echamos al agua y terminamos navegando un rato, como un par de horas. Todo estaba completamente a oscuras. Uno de los miembros de la tripulación estaba mirando por la borda la alga bioluminiscente que se nos levantaba con la estela y dice que vio algo grande que se giró en nuestra estela. Le explicamos que probablemente era un tiburón y como 15 minutos después se mete una niebla bien espesa.
La niebla está reflejando nuestras luces de navegación, entonces se ve como si estuviéramos en un pasillo o un túnel, todos se ponen un poquito más tensos, empezamos a estar bien encima del GPS y, de repente, suena la alarma del sonar. Estábamos en 5 pies de profundidad. Se calma la alarma, estamos en 300 pies, y luego en 3, y luego en 250, y luego en 6 pies. Algo estaba nadando muy cerquita del fondo de nuestro bote. Fue una experiencia súper inquietante. Nunca descubrimos qué era. ¿Capaz ballenas, no? ¿O el kraken? Llegamos al bote al que estábamos rescatando y lo demás fue normal, sin nada raro. Hay algo maravilloso en estar en el océano en medio de la noche, pero también pueden pasar cosas muy extrañas. El año pasado, navegando de noche con neblina bien espesa a bordo de barcos altos cerca de Nueva Escocia, podíamos escuchar el claxon de otro barco a como 4 millas de distancia, y luego se quedó en silencio. Como 20 minutos después, empezamos a oír música y conversaciones, y pensamos, alguien está armando una fiesta abajo. Después de dar una vuelta por la cubierta, supimos que no era nuestro barco. Lo raro es que se escuchaba por todas partes en la niebla, y entre la música se colaban pedacitos de conversaciones en español, como a medias. Sabíamos que tenía que ser del otro barco, pero era súper escalofriante, porque nos podíamos imaginar una historia de un barco fantasma que se desarrolló a partir de esta experiencia en algún tiempo antiguo. Un vistazo rápido al radar mostró que ya se habían acercado hasta media milla. Trabajé con un hombre en un almacén de Amazon que migró a los Estados Unidos desde Haití y tenía las mejores historias paranormales. Una de ellas era que su tía fue secuestrada por sirenas y vivió bajo el agua durante 7 días. No tengo detalles porque me contó estas historias hace años, pero sé que las historias de sirenas son muy comunes en la cultura haitiana. Estuve destinado en un guardacostas de 270 pies. Era ingeniero, así que pasaba los turnos de medianoche en la sala de control, haciendo una ronda por la sala de máquinas cada hora. Eran como las 2 a.m., así que me levanté a hacer una ronda, normalmente me tomaba unos 15 minutos. Uno de los chequeos era el nivel de aceite de los motores. Tenía un trapo en cada bolsillo de mi pantalón de trabajo, sentí que uno me jalaba y pensé que se había enganchado. No era posible porque estaba parado quieto en medio de una pasarela de 4 pies de ancho entre los motores, sin nada alrededor, pero así lo racionalizó mi cerebro a esa hora. Me encogí de hombros. Me di la vuelta para revisar el aceite del otro motor y sentí el tirón otra vez, el trapo había desaparecido y estaba a unos 10 pies de distancia en la plancha del piso. Salí corriendo de ahí de vuelta al control. El jefe también estaba de guardia en la sala de control, revisó las grabaciones, hay cámaras en la sala de máquinas para vigilar las cosas. No pudo verlo porque estaba en el lado opuesto, claro, pero sí vio mi confusión y cuando me di la vuelta y el trapo ya no estaba, y me vio ir a recogerlo. También me daban muchos toquecitos en el hombro abajo de cubierta y sentía que alguien estaba detrás de mí. Vi cosas de reojo, muchas. Escuchaba pasos en medio de la noche en los espacios de ingeniería cuando estábamos en puerto y todo estaba apagado, y solo había como una docena de personas en el barco, y yo era el único abajo de cubierta a esa hora. Fue una experiencia bizarra. Ya me pasó que mi barco chocó contra algo que no pude identificar. Estábamos 5 kilómetros de la costa y en aguas profundas. El barco se detuvo de golpe, como si hubiera encallado en un fondo arenoso. Luego volvió a navegar como si nada hubiera pasado. No se veía nada en el agua y el ecosonda decía que teníamos 25 pies de agua bajo la quilla. No tengo idea de qué fue. Muy inquietante. Estuve en el mar Caribe, en una goleta de 180 pies. El viento era fuerte pero constante, y llevábamos como 10 nudos con viento de través toda la mañana. Estábamos bastante escorados, tanto que, cuando la ola era la justa, el agua parecía una pared sólida justo al lado del barco. Mientras la miraba, de repente vi una gran masa gris justo ahí en esa pared de agua, navegando junto a nosotros como si nada. Medía entre 15 y 20 pies de largo y nos acompañó tranquilamente durante unos 30 o 40 segundos, casi sin movimiento visible ni esfuerzo. Toda la tripulación estaba hipnotizada tratando de averiguar qué era. De repente, se alejó perezosamente del barco, mostrando una panza blanca brillante antes de desaparecer bajo las olas. Una vez fui a Cancún.
Mi familia y yo rentamos un yate y nos quedamos ahí a pasar la noche. Pero como a las 4 de la mañana, o más tarde, se empezaron a escuchar rasguños como si vinieran de abajo del bote. No les tomamos importancia ni nos asustamos. Al día siguiente, el guía nos preguntó si no habíamos escuchado rasguños. Fingiendo, le dijimos que no y le preguntamos por qué. Nos dijo que un día, pues andaba normal, y para no hacerlo largo, comentó que había pasajeros que, según, habían visto sirenas. En un barco en Alaska grabando sonidos de ballenas jorobadas, captamos un ruido raro y con un ritmo bien marcado en el hidrófono. Estábamos en una goleta de 100 pies por ahí cerca de la isla Admiralty, cerca de Juneau. No se veía nada en la superficie, solo ese sonido mecánico raro y repetitivo. El capitán contactó a las autoridades locales, que se quedaron con la cinta y pasaron varias horas entrevistándolo. No era para tanto de miedo, pero sí que era raro. Pescando atún a unas 170 millas de la costa de Oregón una noche, habíamos parado y ya me iba a dormir, noté una esfera brillante rara del tamaño de un balón de fútbol en el agua. Pensé que era una medusa bioluminiscente hasta que empezó a moverse, sin movimiento de natación, solo navegando lentamente alrededor del barco. Tenía un reflector de 1.000.000 de candelas a bordo, así que lo saqué para ver qué podría ser. Pero cuando le puse la luz, desapareció por completo. Apagué las luces y ahí estaba, clarito como el agua. Unas cuantas más aparecieron y se movieron alrededor del barco durante unos 20 minutos, nunca vi rastro de lo que eran con la luz, pero mi marinero y yo estábamos viendo lo mismo. Eventualmente se fueron y nos fuimos a dormir. Mi marinero era un viejo lobo de mar. Navegó desde la isla de Vancouver hasta el Pacífico Sur y de regreso solo 2 veces. Trabajó en muchos barcos atuneros por todo el Pacífico. Dijo que nunca había visto nada igual. Mi amigo y yo fuimos a bucear una vez. Íbamos en un barco para llegar al lugar. Le dije a mi amigo que estaba emocionado por ir. Saltamos del barco y no tenía ni idea del miedo que me iba a dar. En el momento en que saltamos, lo único que vi abajo fue una sombra gigante en el abismo, saliendo de la oscuridad y volviendo a entrar. Tenía forma de serpiente y eso me aterró aún más. Me quedé congelado, mirándola. Mi amigo también la vio, él también se quedó congelado del miedo. Cuando se fue, mi cuerpo se llenó de adrenalina y salí disparado hacia el barco. Investigué un poco y lo único que encontré fue un mito nórdico antiguo llamado Jormungandr. Leí sobre él y al parecer creció tanto que envolvió al mundo y se tragó la cola. Me tiemblan las manos escribiendo esto, lo recuerdo con tanta claridad. No trabajo en el mar, pero estaba pescando. Atracamos un tiburón bastante grande en aguas claras y poco profundas, 15 m, y se quedó tranquilito al lado del bote. El bote medía como 8 m, ¿no? En fin, antes de cortar la línea, una forma oscura enorme apareció y nadó al lado del tiburón que habíamos enganchado, y era aún más jodidamente grande, quizás 1 metro más o un poco más, pero 1 metro más de cuerpo jodidamente grande. Sentí un miedo visceral, primitivo, como si fuera un mono aferrándome al bote y viendo a este tiburón gigante revisando a su amigo y a nosotros. Cortamos la línea y los vimos alejarse nadando juntos. Nunca más volví al mar. Que se joda eso. ¿Qué tal amigos? Los saluda el gato negro. Antes de continuar quiero agradecer a Glowboy por abrirme un espacio en su canal y compartir esta colaboración con ustedes. Los invito a que también pasen por mi canal, donde encontrarán más historias, misterios y contenido de este estilo. Y bueno, sin más que decir, continuemos con las historias. Mi papá me ha contado varias veces historias bastante extrañas de cuando trabajaba en el mar. Según él y varios de sus compañeros de trabajo llegaron a ver cosas que nunca pudieron explicar. Me contaba que en algunas ocasiones veían objetos parecidos a ovnis entrando o saliendo del océano. También me decía que, en las noches, cerca de las orillas de las Islas Marías, podían verse figuras extrañas. Incluso llegó a contar que algunas veces veía lo que parecían ser sirenas sentadas en la orilla. Pero la historia más extraña fue una que vivió uno de sus compañeros. Un día mi papá bajó a soldar algunas cosas en el barco, a una profundidad bastante considerable. Mientras estaba trabajando, recibió una llamada donde le avisaban que tenían que subirlo porque había ocurrido una situación inesperada.
Como estaba a mucha profundidad, no podían subirlo rápidamente, ya que hacerlo era peligroso. Tenían que hacerlo poco a poco por seguridad. Cuando finalmente llegó a la superficie, vio que uno de sus compañeros estaba en el suelo, herido y sangrando bastante. Cuando llegó el doctor y le preguntó qué había pasado, el hombre contó algo que dejó a todos sorprendidos. Dijo que un ser con apariencia de hombre, pero con cola de pez, lo había atacado. Según él, la criatura intentó morderlo y, cuando se defendió, el ser lo golpeó con una especie de palo que tenía 2 puntas. Después de eso se llevaron al hombre con el médico. Lograron estabilizarlo y más tarde llegó un helicóptero para trasladarlo a tierra, donde fue llevado a un hospital. A los demás trabajadores les pidieron que mantuvieran todo en secreto y que no hablaran sobre lo ocurrido. Pasaron muchos años y fue hasta hace poco, durante una comida familiar, cuando mi papá decidió contarnos esta historia. Hasta el día de hoy no sé qué tan cierta sea, pero lo curioso es que mi papá siempre la ha contado de la misma manera, como algo que realmente ocurrió. Mi papá trabajaba para una empresa donde era el encargado de reportar los barcos que llegaban con carga de materiales. Un día, uno de esos barcos tardó más de lo normal en llegar, así que decidió comunicarse con la tripulación para saber qué estaba pasando. Cuando finalmente llegaron, mi papá notó algo extraño en el exterior del barco. Había marcas, como si fueran arañazos. Pero no eran marcas normales. Eran enormes. El barco era de esos cargueros gigantes, de los que transportan toneladas de material, y aún así los arañazos eran más grandes que una persona. Cuando mi papá preguntó qué había ocurrido, el capitán le contó algo que parecía imposible. Dijo que durante la noche una criatura enorme, con una forma parecida a la de un humano, los había atacado mientras estaban en el mar. Según el capitán, la criatura golpeó y arañó el barco, pero después de varios momentos lograron escapar y continuar su camino. Mi papá nunca supo qué fue realmente lo que pasó esa noche. Pero lo que más le llamó la atención fueron las marcas en el barco, porque por el tamaño parecía que algo mucho más grande de lo que conocemos había estado ahí. Una vez estaba buceando cerca de la orilla, pero decidí alejarme un poco más. Ese día estaba completamente sola. No había otras personas cerca ni había ningún otro buzo en el agua. Después de un rato, el agua comenzó a agitarse. Sentí cómo empezaba a revolverse y la arena se levantaba, haciendo que la visibilidad fuera cada vez peor. En un momento sentí algo que me tomó de la mano. Me asusté muchísimo. Cuando volteé, vi una mano de un color grisáceo sujetándome. Mi visión estaba borrosa por toda la arena que había en el agua, así que no pude ver claramente qué era. Como pude, logré soltarme y empecé a nadar hacia la superficie. Cuando salí, me quedé observando el agua durante un buen rato, esperando ver si alguien salía o si aparecía alguna persona. Pero no había nadie. No había otro buzo, no había ninguna persona cerca y nunca pude saber qué fue lo que me agarró. Hasta el día de hoy no tengo una explicación. ¿Qué fue lo que me tomó de la mano bajo el agua? Solo Dios sabe. Mi madre me cuenta que un tío de la sierra, junto con varios vecinos de la zona, atraparon a una sirena. Según cuenta, las sirenas salían durante la noche y las vacas que estaban cerca de una laguna comenzaban a hacer mucho ruido, como si algo las alterara. La cosa es que, entre varios vecinos, lograron atraparla. Cuando la tuvieron, decían que comía las heces de las vacas, ya que según ellos tenían proteínas, aunque suene extraño. Su apariencia era la de una mujer muy bella, de aspecto extranjero, con el cabello rubio. Ojo, no tenía aletas de pescado como muchas personas cuentan sobre las sirenas. Decían que no hablaba y que no comía ningún otro tipo de alimento. La mantuvieron resguardada durante 5 días, pero al ver que no se alimentaba y que podía morir, los vecinos del pueblo y el tío de mi mamá decidieron soltarla por pena. Después la siguieron y cuentan que se metió en una laguna, aunque no recuerdo bien el nombre del lugar. Desde el momento en que entró al agua, nunca más la volvieron a ver ni hubo otro avistamiento hasta la actualidad.
Mi papá, por estas fechas, siempre cuenta una historia que la primera vez que la escuché me dejó completamente pasmado. Era Viernes Santo cuando dos de sus amigos fueron a pescar a un muelle en la playa de Progreso, Yucatán. La noche avanzó tranquila hasta que uno de ellos, después de tomar varias copas, comenzó a tambalearse. Su compañero le advirtió que tuviera cuidado, que no se acercara demasiado al borde del muelle, pero no le hizo caso y siguió bebiendo hasta volverse insoportable. En un descuido, tropezó y cayó al agua. Su amigo corrió para intentar ayudarlo, pero antes de que pudiera hacer algo vio algo enorme moverse debajo de la superficie. Un segundo después, una gigantesca boca salió del agua y se lo tragó por completo. El hombre comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero de nada sirvió. Cuando los lugareños llegaron al lugar, no había ningún rastro de su amigo ni de aquella cosa que se lo había llevado. Después regresó a Mérida para contarles lo ocurrido a los padres de su amigo, pero nadie le creyó. Prefirieron pensar que simplemente se había ahogado y que por eso nunca encontraron el cuerpo. Mi papá dice que su amigo contaba la historia entre lágrimas, con mucha impotencia, no solo por lo que había presenciado, sino porque nadie quiso creerle. Hasta el día de hoy, esa historia sigue siendo una de esas cosas que nadie sabe si realmente ocurrió, pero que él asegura haber visto. Hace años nos fuimos a Tecolutla, Veracruz, un amigo, su pareja, mi pareja y yo. Ya era tarde, pero seguimos en el mar. Estábamos acostados en la orilla, dándole la espalda al agua, mientras el sol comenzaba a ocultarse. De repente, mi amigo volteó hacia el mar, como si alguien le hubiera gritado. En ese momento cambió completamente su actitud. Empezó a decirnos que ya nos fuéramos, que ya era tarde y que era peligroso estar ahí. Se veía muy nervioso y repetía una y otra vez que teníamos que salir del agua. Nosotros no entendíamos qué pasaba, pero decidimos hacerle caso. Salimos del mar, nos lavamos los pies, nos pusimos las chanclas y caminamos rumbo al hotel. No habían pasado más de 5 minutos. A unos 100 metros de distancia, vimos a muchas personas formando un círculo y, en medio de la arena, había un señor tirado. Se había ahogado. Cuando llegamos al hotel, mi amigo finalmente nos contó lo que había visto. Dijo que cuando volteó hacia el mar, escuchó como si alguien estuviera gritando y que alcanzó a ver a una persona caminando sobre el agua, aproximadamente en la zona donde después encontraron al señor ahogado. Por eso se asustó tanto y comenzó a insistir en que nos fuéramos. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que vio realmente esa noche, pero lo extraño fue que justo después ocurrió aquello. Mi papá me cuenta que mi difunto abuelo, cuando trabajaba en un barco hace muchísimos años, decía que en el mar se podían ver cosas muy extrañas. Un día le tocó bajar al fondo del mar para revisar o asegurar bien el ancla. Mientras estaba ahí, notó a lo lejos algo que parecía un traje de buzo, similar a los antiguos trajes de buceo. Estaba tirado en el fondo y no le dio mucha importancia, porque pensó que probablemente esa persona ya no tenía vida y que el traje simplemente había quedado ahí varado. Así que continuó con lo que estaba haciendo. Pero de repente notó algo extraño. Ese traje de buzo que estaba tirado en el fondo ahora estaba de pie, y estaba caminando hacia él. Mi abuelo se sacó muchísimo de onda. Lo más raro fue que aquel buzo avanzaba bastante rápido, a pesar de estar bajo el agua y usando ese tipo de traje. En ese momento decidió apresurarse y alejarse de ahí. Hasta hoy pensamos que pudo haber sido algo extraño. Tal vez el espíritu de algún buzo que intentaba pedir ayuda, asustarlo o simplemente algo que nunca tuvo explicación. Además de esa experiencia, mi abuelo también llegó a contar sobre avistamientos de luces extrañas en el mar. Son de esas historias que pasan de generación en generación, porque nunca se sabe realmente qué fue lo que ocurrió. Vengo con otra historia que me contó mi padre. De hecho, dice que tiene muchísimas más. Él me contó que, en una ocasión, durante la tarde, iba bajando junto con un compañero porque tenían que limpiar unas guías. Mientras descendían, llegaron a una profundidad donde todavía tenían visibilidad.
Además, sus trajes llevaban unas linternas grandes incorporadas para poder ver mejor. En un momento comenzaron a notar algo extraño. Vieron varios peces nadando de una forma diferente, como si estuvieran alterados o huyendo de algo. Mi papá le dijo a su compañero que tuvieran cuidado, porque por la manera en que se movían los peces podía significar que había algún tiburón cerca. Entonces decidieron comunicarse por radio y pidieron detener el descenso. Pasaron algunos minutos y, de repente, comenzaron a ver una gran cantidad de peces acercándose desde diferentes direcciones. Pero entre todos esos peces vieron algo que los dejó completamente sorprendidos. Había 3 figuras con apariencia de hombres, pero con cola de pez. Según cuenta mi papá, esas criaturas iban siguiendo al banco de peces y les lanzaban objetos, como palos y una especie de dardos grandes hechos de madera. Lo extraño es que aparentemente no notaron la presencia de mi papá ni de su compañero. Simplemente continuaron siguiendo a los peces, que pasaron huyendo frente a ellos, hasta que finalmente todo desapareció. Después de varios minutos de quedarse en shock y con miedo, cuando el agua volvió a estar tranquila, avisaron por radio que podían continuar con el descenso y seguir trabajando normalmente. Cuando salieron a la superficie, obviamente no dijeron lo que realmente habían visto. Solo comentaron que habían detenido el descenso porque pensaron que había tiburones cerca y que era peligroso continuar. Hasta el día de hoy, mi papá sigue recordando ese momento como una de las cosas más extrañas que le han pasado en el mar. Hace un tiempo compartí esta historia. Cuando era niña fuimos de vacaciones a Veracruz. Yo no sabía nadar, pero mis primos sí, y por querer seguirlos me adentré más de lo que debía en el mar. De repente, una ola me alcanzó y comenzó a revolcarme. Yo estaba desesperada intentando salir. Sentía que no podía respirar y, por más que intentaba pedir ayuda, nadie parecía darse cuenta. Hasta que llegó un momento en el que ya no podía más. Fue ahí cuando vi a una señora con un vestido blanco. La vi acercarse y sacarme del agua en sus brazos. Después de eso perdí un poco la conciencia, y cuando reaccioné le pregunté a mi mamá, ¿dónde está la señora que me salvó? Pero mi mamá me respondió que no había ninguna señora, que según ella había sido la misma ola la que me había sacado del agua. Cuando conté la historia, muchas personas me dijeron que estaba imaginando cosas o que tal vez había sido el momento de desesperación. Pero con el tiempo comencé a investigar y encontré que otras personas describían haber visto a la misma señora que yo vi. Ahí fue cuando descubrí algo que para mí tiene mucho significado. Creo que quien me salvó fue mi adorada Yemayá, la diosa del mar. Hasta el día de hoy sigo recordando esa experiencia y la forma en que esa figura apareció justo cuando más la necesitaba. No es mi historia, pero es algo que le pasó a una señora que nos renta una casa cuando vamos a la playa. Resulta que la señora tenía un esposo y juntos se encargaban de rentar la casa. En una ocasión, cuando volvimos a ir a la playa, mis tíos le preguntaron por su esposo. Fue entonces cuando ella les contó algo muy extraño. Les dijo que hacía aproximadamente un año, su esposo había tomado todos sus papeles, se había subido a su lancha y se había ido. Era una lancha pequeña, fácil de identificar. Pero ese día salió y nunca más volvió a aparecer. No encontraron explicación de lo que había pasado con él. Lo más extraño fue que, exactamente un año después, el mismo día en que se había ido, la lancha regresó. Apareció sola y llegó justo al mismo lugar de donde había salido. Pero él nunca volvió. Hasta el día de hoy nadie sabe qué ocurrió realmente ni cómo esa lancha pudo regresar después de tanto tiempo. Si les digo que vi una sirena, ¿me creerían? Una vez, durante un paseo en lancha, llegamos a una isla en medio de la nada. Cuando nos acercamos y bajamos, vimos algo extraño. Era un ser con apariencia de persona, pero al mismo tiempo tenía un aspecto que parecía de monstruo. Tenía rasgos de mujer, pero su apariencia era diferente. Su piel tenía tonos entre verde, café y amarillo. En cuanto nos vio, reaccionó de una manera que nunca voy a olvidar. Lanzó un grito tan fuerte y extraño que nos dejó un zumbido en los oídos. Después de eso, se lanzó al agua y desapareció.
Hasta el día de hoy no sé qué fue exactamente lo que vimos, pero esa imagen se quedó grabada en nuestra memoria. Mi ex tenía un vecino que era pescador. El señor le contó que una noche salió a pescar. Como muchas personas que trabajan en el mar, él conocía perfectamente los lugares donde pescar de noche, donde bucear y cómo moverse en el agua. Esa noche, cuando ya estaba por salir a la superficie, sintió algo extraño. De repente, una mano lo agarró del tobillo y lo jaló con mucha fuerza hacia el fondo. Según él, logró ver de cerca a esa criatura. Decía que era algo de aspecto horrible y que lo que había visto era una sirena. Después de ese encuentro, según cuentan, empezó a cambiar. Comenzó a bajar mucho de peso y poco a poco su salud empeoró hasta que finalmente falleció. Eso fue hace aproximadamente 2 años. Lo más extraño es que, desde aquella noche, nunca cambió su historia. Siempre contaba exactamente lo mismo, con los mismos detalles. Puede ser verdad o puede tener otra explicación, pero lo cierto es que las personas que lo conocían dicen que desde ese día empezó a verse diferente hasta que murió. Todo ocurrió aquí en Veracruz. Esta historia le pasó a un ex compañero del novio de mi prima. Ambos son buzos ya retirados. Él me contó algo que vivió mientras trabajaba en el mar. Dice que llegó al horario que le correspondía y notó que su compañero estaba un poco confundido, así que le preguntó qué tenía. Su compañero le respondió que ya estaba a punto de bajar al agua cuando, de repente, el mar comenzó a agitarse de una manera muy extraña. Había una fuerza y un movimiento diferente, algo que no parecía normal. Por eso decidió no bajar. Y fue justo en ese momento cuando ocurrió algo que ninguno de los dos pudo explicar. Del mar salió disparada una esfera enorme con muchísima fuerza. Según cuenta, la velocidad fue tan grande que incluso sintió la brisa golpeando su cuerpo cuando pasó. Dice que salió expulsada a una velocidad impresionante y que, después de eso, el agua quedó con una temperatura más alta. El buzo siempre decía que en el mar existen cosas que todavía desconocemos, que allá abajo puede haber vida y fenómenos que ni siquiera imaginamos. Porque una cosa es segura. El mar guarda muchísimos misterios. Conocí a un marinero que decía que existían los dragones, pero no como los conocemos en las películas. Según él, eran criaturas marinas que podían lanzar chorros de agua extremadamente fuertes. Decía que salían del mar y podían elevarse por el aire. Incluso aseguraba que había algunos que tenían 2 cabezas. Lo conocí durante un viaje que hice a Veracruz, y me contó esta historia como algo que él había vivido o conocía de primera mano. También me dijo que iba a ir a Televisión Azteca Veracruz para contar la noticia y hacer público lo que sabía. Pero según él, después de eso desapareció. Hasta hoy no sé qué tan real sea esa historia, pero la forma en que la contaba y la seguridad con la que hablaba de esas criaturas fue algo que nunca olvidé. Mis abuelos son de un pueblito lejano en Puno, Perú. Viven literalmente a orillas del lago Titicaca. En ese lugar, la mayoría de las personas tienen rasgos similares, pero mi abuela siempre me ha contado una historia que hasta el día de hoy recuerda perfectamente. Ella dice que un día llegó un hombre completamente diferente al resto. Era un hombre blanco, con barba, de aproximadamente 30 años. No parecía ni muy joven ni muy viejo. Los habitantes del pueblo comenzaron a verlo varias veces cerca del lago, hasta que un día apareció en la plaza del pueblo. Como era alguien desconocido y les parecía extraño, decidieron detenerlo y lo encerraron en la carceleta del pueblo. Estuvo encerrado durante 2 o 3 días. Pero con el tiempo comenzó a desesperarse. Gritaba que lo dejaran libre y repetía que, si continuaba encerrado, el pequeño pueblo iba a desaparecer. Decía que tenía poder sobre el agua, que podía hacer que el lago creciera y que podía inundar y desaparecer todo el lugar. Al principio nadie le creyó, pero de tanto repetirlo los pobladores comenzaron a sentir miedo. Así que decidieron soltarlo. El hombre salió corriendo y varios habitantes lo siguieron para ver qué hacía. Mi abuela estaba entre ellos. Dice que lo único que recuerda es que el hombre corrió directamente hacia el lago, entró al agua y, antes de desaparecer, lograron ver algo extraño.
una cola de sirena. Después de eso, nunca más volvieron a verlo. Han pasado aproximadamente 50 años desde aquella historia, pero mi abuela todavía la cuenta de la misma manera, como algo que realmente ocurrió. A mí no me pasó, pero le ocurrió a una amiga. Esto fue en Veracruz, México. Ella iba caminando con un amigo por la orilla de la playa durante el atardecer. Todo estaba tranquilo hasta que, de repente, vieron algo sobre una roca que estaba un poco adentro del mar. Era un tritón. Según ella, era exactamente como los que aparecen en las películas. La criatura permaneció sobre la roca durante unos minutos. Después volteó a verlos directamente y, sin hacer nada más, se metió al mar y desapareció. Mi amiga y su amigo se quedaron completamente perplejos. No podían ni hablar. Para ellos fue algo increíble y difícil de procesar. Continuaron caminando por la playa y, aproximadamente 1 kilómetro más adelante, volvieron a verlo. Estaba ahí otra vez. Nuevamente se les quedó mirando y después se perdió entre las aguas. Hasta el día de hoy, ella asegura que lo que vio fue real. Y bueno amigos, esas fueron las historias del día de hoy. Quiero agradecer a Glowboy por este espacio y a todos ustedes por quedarse hasta el final. Si les gustan este tipo de historias, los invito a visitar mi canal, sin más que decir gracias. Bueno, chicos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Cuéntenme, ¿han tenido alguna experiencia aterradora o extraña en el mar o el océano? Compártanla en los comentarios para comentarlo entre todos. Si alguno de ustedes tiene alguna historia o relato que les gustaría que apareciera en los próximos videos, pueden mandarla por alguno de estos medios. Por otro lado, los invito a unirse al grupo de Facebook, Experiencias Bots. Mi objetivo es crear una comunidad donde compartamos y disfrutemos de todos estos temas paranormales, perturbadores o bizarros que tanto nos gustan. Sin nada más que decir, me despido. Nos veremos pronto.